Con tus amigos Otoniel Font, Margaret Pérez, Irving Lupis y Alejandro Cortés en Un Día Mejor. Y estamos ya de regreso en Un Día Mejor a través de Pura Palabra en la mañana de hoy viernes, comenzando el fin de semana. Buenos días, Puerto Rico. Y bueno, ya estamos acá en el Para Pensar de la mañana de hoy. Hoy en una edición especial. Sí, hoy es una edición especial pendiente a este tema, mucho que aprender. Así que presentamos rápido ya nuestro invitado, antes Pastor Otoniel Font con nosotros. Bueno, saludo a todos los que están conectados tempranito de la mañana y a todos los que se conectan también a través de Twitter, a través de la nueva aplicación X. Gracias por estar ahí. Esto es el segmento de Para Pensar. Recuerda que esto es tan solo uno de los segmentos del programa de la mañana. Si quisieras seguir toda nuestra programación, simplemente ve a tu tienda favorita digital y descarga la aplicación de Pura Palabra Media. Allí puedes seguir todo lo que estamos haciendo. Bueno, tenemos un invitado. Tenemos un invitado con nosotros. Ya le he estado, ¿verdad?, en el segmento del Para Pensar anteriormente de forma virtual, y ahora Dios lo trajo aquí, lo transportó a la Isla del Encanto. Nos referimos a nuestro amigo, el Pastor Edgar Nazario. Buenos días. Pero ahora. Creo que ahora se escucha. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, el Pastor Otoniel, el equipo de Pura Palabra. Un gozo estar en persona. Eso, y bueno, yo le comentaba a Pastor Edgar sobre, ¿verdad?, un tema que me gusta siempre discutir antes de, y esto sale a raíz de un video que veo en las redes sociales. Y me estuvo bien interesante porque este joven plantea el que las personas que leen la Biblia y a lo mejor no entienden o realmente se enfocan solamente en algunos versos, pues no está mal que tú puedas a lo mejor leer solamente a lo mejor la historia de Jesús y con eso a lo mejor eso te basta. Puedes ignorar todo lo demás. No tienes que sentirte mal el que no le des importancia a lo mejor a otras partes de la Biblia, textos, historias, igual otras dinámicas. Y me estuvo bien curioso, ¿verdad?, ese tipo de comentarios. Y le hice la pregunta al pastor Edgar y dijo, podemos hablarlo en la radio. Y formulamos esta pregunta, no, ninguna forma contra mí. Esta pregunta que dice, ¿podemos creer en ciertas áreas o textos de la Biblia y en otros no? Y esa es la pregunta que me gustaría que Alejandro Margaret comenzara con algún tipo de respuesta. Bueno, yo creo que si tú crees en algo, debes creerlo en todo, ¿no? Y la Biblia es como un hilo, que todo es como una historia. O sea, no puedo acá y cortar acá y obviar una parte de la historia, que como hacer pretender que no pasó. Todo es como un hilo y una secuencia. Alejandro. Estoy de acuerdo con Margaret y yo creo que a veces lo que es que estamos en un mal hábito de solamente concentrarnos en ciertas historias, sea por preferencia, sea por las que más están en boga quizás, o las que más nos gusta o más se asemejan a nuestra manera de ser, y obviamos muchas otras partes de la Biblia que es una historia que es real y no podemos desvalorizarla. En ese sentido, no, yo creo en la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis completito. Pastor Edgar Nazario, ¿podemos creer en ciertas áreas o textos de la Biblia y en otros no? Bueno, yo creo que la temática, la pregunta entonces, ¿tengo que creer en el aspecto de aceptar o tengo que conocer todo? Si la idea es de conocer todo, obviamente hay cosas que uno nunca va a conocer, que tal vez porque no las he leído, no las he creído. Ahora, si la pregunta es, ¿habrán ciertas cosas que tengo que creer y aceptar? Yo diría sí, que hay ciertas doctrinas que una persona tiene que aceptar, y dependiendo de los versos bíblicos, si tú niegas un texto, por ejemplo, de la deidad de Cristo, pues no eres cristiano. Si tú niegas la deidad de Cristo, eres un hereje. Al igual que las personas que pensarían que ciertas partes de la Biblia, ciertos textos, ya no son relevantes en estos momentos. No son para nuestro tiempo, ¿verdad? Porque pasa muchísimo, muchísimo. Lo escucho más bien en la juventud. A lo mejor se concentran en el Nuevo Testamento y pensarían que el Viejo Testamento sí es algo histórico, pero no tendría que leerlo porque a lo mejor es solamente un dato, no tengo nada que aplicar a lo mejor en mi vida. Bueno, yo creo que la dificultad es entender cuál es el intento del escritor. Si nosotros vemos la palabra de Dios y vemos de que hay una información que es relevante, recuerda que en lo que es la interpretación bíblica hay que cruzar lo que se llama el puente de la interpretación o aplicación. Hay algo que tal vez está en el Antiguo Testamento que tiene una aplicación para el Nuevo, pero tengo que entender cómo hacer esa interpretación. El problema que tenemos cultural es de que las personas no creen en ninguna verdad absoluta, y por lo tanto entonces las personas dicen, no, yo no creo eso no se aplica a mí. Pero el problema es si la Biblia lo presenta y es una verdad absoluta, tú tienes que aceptarla. Tal vez no entiendas totalmente cómo se va a interpretar, pero son cosas que hay que aceptar.
El pastor Otoniel, el punto de leer la Biblia, o sea, la intención es que las personas sepan discernir o sepan, como mencionaba Pastor Edgar, interpretarla correctamente, o hay gente que la lee y no la interpreta correctamente, pero eso se vale también. ¿Cómo una persona puede...? Mira, si el video que tú No. estás mencionando es... ¿Tú lo enviaste por la...? No lo envié. Yo creo que yo lo vi. Esta persona es una persona que supuestamente estudió teología. No lo puedo dudar, ¿verdad? Que haya estudiado y quiere ser en el momento, quiere ser bien moderno. Y simplemente lo que está diciendo en ese video, si es el mismo que yo pienso, que él, pues, que le está motivando a la gente a que crea en Jesús como un personaje histórico y que siga su... Básicamente, él baja a Jesús al nivel de Buda, ¿verdad? En ciertas maneras. Se cree sus creencias, pero obvia, ¿verdad? Vive como él, ama como él, aprende de él, todo lo demás que no te hace sentido, que no te pega. Yo creo que ese es el video que tú te refieres, ¿verdad? Y realmente esa es una forma que la gente ve la Biblia. Como creyente, definitivamente para nosotros no es lo correcto, ¿verdad? Como hijos de Dios no es lo correcto, pero Jesús no es más que... Jesús no es meramente un profeta, no es simplemente... Yo no puedo ponerlo a nivel de Buda. Buda no está a nivel de Jesús jamás ni nunca, ¿verdad? Y para nosotros poder entender verdaderamente a Jesús, tienes que entender el Antiguo Testamento, tienes que entender por qué Él llega, tienes que entender qué es lo que él es, por qué vino, para qué vino, su propósito, por qué hizo lo que hizo. Tú puedes tratar de entender a Jesús y decir que hay que amar a nuestro enemigo, pero ¿cómo tú puedes amar a tu enemigo si no entiendes Génesis, Éxodo, Levíticos, Números? ¿Sabes? Porque la base, basado en que Jesús dijo que hay que amar al enemigo, basado en que Jesús dijo esto es lo que hay que pasar. ¿Me explico? Entonces sí, tú puedes estudiar a Jesús históricamente y puedes verlo como un gran personaje, excelente. Pero vivir como Él, creer como Él, tienes que entender todo. Tienes que entender el porqué. Y definitivamente hay reglas para interpretar, como hay reglas para las matemáticas, como hay reglas para la astronomía, como hay reglas para un de estos de leyes. Nosotros aquí podemos analizar cosas de leyes, pero tú tienes que ir a una jurisprudencia, tú tienes que ir allí a unas cosas, o sea, que hay unas reglas para eso. Así que Todo lo que está en la Biblia nos aplica a nosotros en la actualidad, sea del Viejo Testamento y Nuevo. bueno, nos aplica la esencia, no me aplica Mandatos, leyes, instrucciones. la esencia y el espíritu de la ley por la que se dio nos aplica. La forma de cumplirla, no necesariamente. Claro, por ejemplo, en la antigüedad uno de los ritos de purificación era en los baños. Ahora, ¿qué nos purifica? La palabra, el Espíritu Santo, o sea, ahí está la Bueno, esencia. te tienes que bañar también. No, claro. Sí, por claro. si acaso está tomando Sí, excusas. sí, por Claro, favor, no claro. tomes eso de excusa. ¿verdad? Pero para que la gente entienda lo que el pastor quiere decir. Pastor Edgar, ¿en qué posición quedan estas personas que cogen una historia bíblica y sacan lo que quieren o lo que les conviene o lo que les gusta? ¿En qué posición ellos quedan? Yo creo que son irresponsables porque hay un contexto para interpretar un verso bíblico. No solamente, y esto es muy común, creo que en muchos círculos evangélicos donde yo tengo muchas amistades, personas, ¿verdad?, que amo mucho, que a veces se enfocan mucho en lo que es el Antiguo Testamento cuando predican porque les gusta la historia, les gusta una aplicación. Yo creo que el reto, ahí también corren el peligro de que yo puedo tomar, por ejemplo, una historia del Antiguo Testamento, por ejemplo, la historia de David y Goliat. Entonces van a haber miles de sermones que se predican donde se habla que el punto de la historia de David es que tú puedas enfrentar tus gigantes y puedas coger, ¿verdad?, la onda y tirar las piedras de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es, yo creo que la idea del punto de la historia de David tiene un contexto la cual es apuntando, recuerda que toda historia del Antiguo Testamento es como un tipo de Cristo, lo que David no alcanzó, lo que Sansón no alcanzó, lo que otros profetas no lo hicieron bien, Cristo lo alcanzó totalmente. Así que si solamente nos quedamos en la idea de que esto es una idea para mejorarte a ti, no creo que el sentimiento es malo, pero creo que es incompleto. Yo creo que tiene que ser bien aplicado porque toda la Biblia es un conjunto de ideas que apunta a una idea y es la soberanía, la persona, la divinidad de Cristo. Las personas no. Hablando más bien una generación donde yo veo una diferencia bastante marcada hacia la importancia de la Biblia as a whole, o sea, completa. Vemos como antes, a lo mejor no había tanta selección, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros entender como cristianos a la hora de ver la Biblia cuando la vamos a leer, cuando la vamos a hacer parte de nosotros? Porque entonces, sería más bien el que realmente querramos realmente tener esa pasión, ¿no? Por leerla y entenderla completa.
Bueno, la palabra de Dios, según de Timoteo 3, 16, 17, habla la realidad de que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, el uso de la palabra de Dios es particular. Y el texto que está hablándole Pablo a Timoteo dice que tiene ese uso de lo que es la enseñanza, redarguir, corregir, instruir en toda justicia. Así que si vamos a ver la palabra de Dios, tiene que ser usada e interpretada de la forma que Dios la dio. La palabra de Dios no es un libro de citas bonitas, no es como había un libro, creo que se había escrito, se llamaba Chicken Soup for the Soul, que es sopa de pollo para el alma, sería la traducción literal. Pueden haber cosas que no den aliento, pero la Biblia no es meramente eso. La Biblia es algo que se enfoca en apuntarnos a nosotros al entendimiento de quién es Dios, cómo Dios se relaciona con Él para alcanzar el propósito total, y el enfoque de la Escritura es apuntar a Cristo. Así que la comunidad o la cultura hoy en día meramente quiere ver la Biblia como un libro que es histórico, que puede ser relevante en las áreas que yo quiero. Y eso se basa en la realidad de que hoy no se cree una absoluta verdad. Por lo tanto, si no se cree una absoluta verdad, entonces yo no tengo que creer en toda la palabra de Dios, yo solamente creo las partes que para mí son verdad, la cual es la forma que se cree hoy en día. O sea, toda la palabra no es verdad, solamente son verdad lo que yo creo que es verdad para mí, y yo creo que eso no tiene ningún sentido. ¿Quién tiene la autoridad o quiénes tienen la autoridad para poder interpretar la Biblia y a lo mejor dar algún tipo de dirección, consejo a través de ella? Bueno, la Biblia nos enseña de que todo cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene la habilidad de interpretar la palabra de Dios. Claro, van a haber textos de que son más complicados, pero aún con eso nosotros podemos entender de que tenemos, ¿verdad?, referencias, comentarios, maestros de la palabra, por eso se necesitan los maestros de la Biblia, pero esencialmente en todo lo que es básico para la vida cristiana. Es algo que cualquier persona puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Van a haber ciertos pasajes que son más complicados, pero en su aspecto general son cosas que se pueden entender, y está lo que se llama, no me acuerdo en español, pero te lo digo en inglés, the perspicuity of Scripture. Es una doctrina, la claridad de la Escritura, y la palabra de Dios es algo que es claro. Y lo más importante, lo más sencillo, lo más esencial es claro, es directo, y es algo que nosotros podemos depositar nuestra fe en ello. Pastor, ¿qué complica? Hablo que hay cosas, versos o pasajes que son complicados. ¿Por qué se complican? ¿Por qué son complicados? ¿Y cómo la gente puede enfrentarlo? Porque si no lo enfrentan, estarían entonces cogiendo la Biblia de cantito en cantito, lo que entendiesen. ¿Cómo la gente puede enfrentar eso? Bueno, viendo los pasajes que son más, que tienen más reto en lo que es la interpretación bíblica, yo creo que la mejor forma de entender es enfocarse y tener dominio de lo más claro, lo más sencillo que la palabra de Dios nos presenta. Esos textos que son más complicados son importantes, pero usualmente la teología que tiene amarrada ese texto más complicado no es una que es esencial, que yo tengo que entender para vivir una vida de triunfo como cristiano. Así que yo le motivaría a las personas, si tiene un texto difícil, usted va a una buena iglesia de sana doctrina, hable con su pastor, hable con el líder de su grupo pequeño, puede buscar obviamente referencias, me imagino que aquí en la estación, si alguien fuera a llamar al ministerio, obviamente el pastor Otoniel, me imagino que tal vez hay muchos temas que él ha tocado también que son de temática más complicada, pero enfóquese en lo claro, en lo sencillo, en lo obvio, porque esas son las cosas que entendemos que nos ayudan para vivir una vida de éxito para el Señor. Pastor Otoniel. Le iba a preguntar al pastor Otoniel porque lo había mencionado al principio, no sé si fue de las personas que nos siguen o solo se acomoda a lo que quieren, que se convierten en herejes. Eso fue lo que ustedes más o menos... Estaba diciendo que si alguien cree o no cree algo que la Biblia presenta... Ay, Karen, no te metas ahí porque... No, porque le iba a preguntar... Te va a decir hereja. No. Le iba a preguntar al pastor Otoniel yo tengo que es un hereje. tenemos a Edgar tranquilito ahí y Ella es la que... tenemos a Edgar Pastor Edgar, mire para acá. mire para acá. Quería que el pastor también diera su opinión, que es un hereje, y si solamente coger unas cosas de la palabra para mí ya me convierte en un hereje. Bueno, definitivamente una persona hereje es la forma más fácil de describir una persona totalmente rebelde en contra de la palabra de Dios y la verdad que dice la palabra de Dios. Y que pero si está a favor de unas cosas sí, unas no, me convierte como que era por en supuesto, una persona... es la mala utilización de la palabra, de la revelación. Básicamente es una persona que hace una idolatría mental de ciertas ideas, ¿verdad? Y que sigue su verdad, sigue a su Dios de su propio pensamiento. Eso es una persona básicamente hereje, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que alguna de las categorías que estaba pensando que una persona tiene que creer de una forma sencilla bíblica son, por ejemplo, son la autoridad de la Escritura. 1, 2, la salvación por gracia mediante la fe. Conceptos de la Trinidad,
la deidad de Cristo, la expiación, la resurrección, la evangelización y misión de la iglesia, la conversión, santificación, son aspectos generales que la Biblia presenta. Si yo voy a negar esos aspectos básicos, evangélicos, cristianos, pues entonces yo no soy cristiano, porque estoy negando la esencia de la fe cristiana. Una pregunta para ambos. Por ejemplo, esa declaración del video que hizo, que utiliza Irving como base, es una declaración hereje. Si tú tratas de bajar a Jesús, básicamente, aunque él no lo dice así, porque esta persona estudió teología, sabe que no lo puede decir, pero en su explicación lo está diciendo, estás bajando a Jesús a un nivel de que le digas a todo el mundo allá afuera que es como Buda, básicamente. Sigue su filosofía, pero eso es todo. Pues no, eso tú lo puedes considerar una herejía, ¿verdad? Pero esa es la idea, esa es la... Ok, perfecto. Tengo una pregunta para ambos pastores y que nos queda poco tiempo. ¿Puede una persona utilizar la Biblia como su única referencia o marco para vivir, crecer, desarrollarse y vivir su vida? O sea, todas sus instrucciones de vida, desarrollar sus destrezas, habilidades, conocimiento a nivel profesional, emocional, espiritual y ser una persona exitosa. Bueno, yo diría que la Biblia es un libro con un propósito en particular, aunque tiene muchos principios que pueden abordar otras partes de la vida. Pero la Biblia no es un libro de cómo tomar una entrevista del trabajo. La Biblia no es un libro que te va a hablar de ciertos aspectos, pero tiene los principios necesarios que te enfocan en cómo una persona puede ser reconciliada con Dios, de un aspecto salvífico. Pero de en adelante, por ejemplo, los proverbios tienen mucho conocimiento, mucha aplicación. Recuerda que Proverbios fue escrito para los hombres. No es que las mujeres no lo puedan leer, pero también vemos entonces que el Cantar de los Cantares es una canción, es como si fuera un musical escrito para las hijas de Israel. Entonces, cuando tú lees la Biblia, entiendes el contexto en el cual fue escrito, tú puedes entonces absorber y beneficiar. Toda la palabra de Dios, habíamos dicho que es inspirada por Dios y es útil para ciertos aspectos. Creo que es posible de que podamos tener principios, pero la Biblia no es un libro para todo. Si es para todo, entonces no sirve para nada. O sea, algo tiene que ser específico. Yo por lo menos lo vería de esa forma. Bueno, yo lo veo de dos maneras, ¿verdad? Más o menos igual que Edgar, pero lo llevo a otra dimensión, ¿verdad? En ese sentido, número uno, la Biblia no contiene todo, pero sí lo suficiente para tú tener la vida que tienes que tener. O sea, la Biblia no te va a explicar todo. La Biblia no te va a explicar cómo trabajar con inteligencia artificial. La Biblia no te va a explicar cómo... Hay un montón de cosas que la gente me pregunta en el día de hoy. Esto está en la Biblia. Lo hemos mencionado aquí, pastor, se pueden quemar los cuerpos, se puede hacer cremación o eso. No hay realmente una cita específica. Solo 1 Corintios 13, que si doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, pues de nada me sirve, ¿verdad? La Biblia no te explica todo, pero es suficiente. Y eso es la suficiencia de la palabra, que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y la otra aclaración que hago es que la Biblia siempre ha sido un libro que alguien lo ha explicado. Siempre, desde que se escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, siempre han habido maestros que se han encargado de explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Definitivamente una persona por sí sola con el Espíritu Santo puede aprender. Pero en la Biblia todos los grandes hombres siempre tuvieron a alguien que le enseñó, alguien que les abrió el conocimiento, alguien que les explicó, alguien que los mantuvo, ¿verdad? En eso. Así que creo que sí puedes estudiarla por sí solo, pero siempre vas a tener que tener algún maestro, alguna conexión, alguien que te ayude dentro de todo ese proceso. Eso. Gracias a ambos pastores que estuvieron con nosotros en esta mañana. Un Para Pensar edición especial. Gracias específicamente al pastor Edgar Nazario que estuvo con nosotros en esta mañana. Pastor, ¿dónde la gente me puede conseguir información sobre su iglesia? Pueden ir a la dirección de tabermed.com, tabermed.com, Iglesia Bautista Reformada, Tabernáculo Metropolitano en el área de Lake Nona, en Orlando. Eso. Gracias nuevamente. Será hasta una próxima ocasión. Bueno, acá hacemos una pausa. Regresamos con más de Un Día Mejor aquí en Pura Palabra.